Brendan. Buenas tardes. Good afternoon. Ustedes no saben para mí lo que significa estar aquí. You cannot imagine what it means for me to be here. Es muy importante porque ha sido la contestación de Dios a mis It's oraciones very important because this is God's response to my prayers desde hace muchos años. for many, many years. Voy a empezar hablando un poquito de mi testimonio para que me conozcan. I'll start by telling you some of my testimonies so you get to know me. Vengo de España. I come from Spain. He vivido en 6 ciudades y un pueblo. I've lived in 6 cities and a town. Voy a empezar hablando un poco de mi ciudad natal. I'll start talking a little bit about my hometown. Mi ciudad natal se llama Albacete. My hometown is named Albacete. Y si ustedes conocen el Quijote, And if you know the Quijote, por ahí andaba paseando. it's in that area where it was ambling around. En esa ciudad vivía con mi familia. I used to live in that city with my Eran family. católicos nominales. We're nominal Catholics. No íbamos mucho a la iglesia, We pues wouldn't para we wouldn't go to church very much. entierros, bautizos, Just bodas. for burials, baptisms, weddings. Yo era católica, I used to be a bautizaron Catholic. en la iglesia católica, Officially at the Catholic Church. pero no asistíamos mucho. But we didn't go very often. Pero Dios puso en mi corazón, But God put in my heart, desde que era pequeña, since I was a child, un hambre de conocer la verdad. a hunger to know the Y truth. digo que Él lo puso porque la palabra dice que cada uno de nosotros somos como ovejas descarriadas que no buscamos a Dios. And I said that He put it in me because the Word says that each one of us is like a sheep that has gone astray, and we're not looking for God. Pero la única enseñanza que yo recibí But the only teaching that I received eran las oraciones que mi abuela hacía cada noche en la cama. was the prayers that my grandmother would make for me every night by my bedside. Nosotros teníamos un pequeño terreno fuera de la ciudad We had a small plot of land outside the city, y mi abuela pasaba el verano y yo me iba a vivir con ella. and my grandmother would spend the summer there, and I would go live with her at that time. Y todos los recuerdos que yo tengo And all the memories that I have, de mi infancia my childhood, están relacionados con esa huerta, ese terreno. are related to that plot of land. Y mi abuela oraba todas las noches y eso se me quedó grabado en mi corazón. And my grandmother would pray for me every night, and that left a mark in my heart. Después mi padre trabajaba en los ferrocarriles My father worked in the railroad, y nos mudamos a otra ciudad so we moved to another city más grande. that was bigger. Y gracias. Thank you. Esta ciudad This se city llama Valencia. is Creo called que la Valencia. conocen, I ¿verdad? think you know about it. Dicen que es la tierra de las flores, de la luz y del amor. They say it's a land of flowers, light, and love. Bueno, en esta ciudad This city, crecí Wow. con un vacío with an emptiness espiritual of a spiritual porque kind. mis padres nunca me hablaron de más que Dios existía, si yo sabía que Dios existía. Because my parents never talked to me about it, only said that God existed and knew that He existed. Y yo discutía con mis compañeras de clase And I would discuss with my y classmates. estaba convencida de que había un Dios y defendía que había un Dios, pero no sabía más. And I knew that there was a God, and I was convinced that there was a God, but I didn't know anything about that, more than that. Entonces un día Then one day, llaman a mi puerta. someone knocked at the No door. van a pensar quiénes llaman a mi puerta. You're gonna think, who knocked at my door? Los testigos de The Jehová. Jehovah's Witnesses? Y los testigos de Jehová And the Jehovah's Witnesses me hablaron de la palabra de Dios. Talk to me about Y God's yo word. dije, aquí está lo que espero. And I said, well, this is what I've been looking for. Esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. This is what I was waiting for all my life. Yo era una adolescente, I was a una teenager. niñita de unos 13 I was a años. child, only 13 years old, Y acepté el estudio bíblico. and I accepted to go to a biblical study. Y yo estaba contenta porque estaba aprendiendo algo que no sabía del Señor. And I was happy because I was learning something I didn't know about the Lord. Por aquella época decían At that time, que el fin del mundo venía en el 1975. they used to say that the end of the world would come in 1975. Era alrededor del año 71 cuando yo empecé los estudios bíblicos. This was about 1971 when I started going to these biblical studies. Pero el Señor no me dejó con los testigos. But the Lord didn't leave me there with the witnesses. Yo tenía una amiga
amiga, I had a friend que por cierto se convirtió también. that who, by the way, converted to. Estábamos un día en un parque observando a los chicos And one day we were in a park watching the young men. y dos de ellos vienen con dos Biblias Two of them came along with two Bibles, y nos hablan de Jesús. and they talked to us about Jesus. Y yo inmediatamente pensé, And right away I thought, esto es lo que Dios tiene también para mí. this is also what God has for me. Entonces yo acepté otro estudio bíblico. So I accepted another biblical study. Entonces tenía los testigos un día So I was going to the Jehovah's Witnesses one day, y los evangélicos otro día. and to the evangelicals another day. Y cada uno me decía una cosa, And everyone would tell me a different thing. pero el Espíritu Santo siempre te lleva a la verdad. But the Holy Spirit always takes you to the truth. Entonces, el año 75 llegó 1975 came along, y el mundo todavía está. and the world didn't end. It's still here. Entonces yo dije, señores, es hora de decir adiós a los testigos. So I said, gentlemen, it's time to tell you goodbye, you two witnesses. Entonces yo dejé a los testigos y comencé a seguir estudiando la Biblia con los evangélicos. So I left the Jehovah's Witnesses, and I continued studying the Bible with the evangelicals. Pero ahí no acaba la cosa. But the thing didn't end there. En mi ciudad, Valencia, había una congregación de adventistas del séptimo día. ¿Los There was a conocen? congregation of Adventists on the seventh day in my city. Entonces, You know them? los adventistas The Adventists tuvieron una campaña evangelística had an evangelistic y campaign, levantaron una gran carpa, and they put up a big como tent, esas de circo. like the circus ones. Y había un predicador There was a preacher que hablaba español who spoke y Spanish hablaba temas de salud. and talked about health Y a issues. mí, como me interesaba todo, And since I was porque interested in yo everything, tenía una curiosidad intelectual muy grande, because I had a huge intellectual curiosity. si oía una conferencia de un tema, iba. If there was a conference on one thought subject, I would go there. Oía una conferencia de otro tema, iba. If there was another one about another Ustedes subject, I saben, would go there. como es la juventud, You know how young siempre people are. tratando de aprender, de descubrir. Always trying to learn, discover something. Entonces, en esa campaña So at that campaign, me prometieron un libro I was promised to have si a yo book. iba todos los días. You go Entonces every yo day. fui todos los días a coger el libro al I final. would go there. I went there every day to the conference. Me ofrecieron otro estudio bíblico And they offered me another biblical study, y yo acepté. and I accepted to go. Entonces ahora tenía lo que me decían unos y lo que me decían otros. So now I had what some evangelicals were telling me and what others were telling me. Pero el Señor me dirigió But the Lord directed me hacia una iglesia to a church pequeñita, that was very small. evangélica, It was evangelical, en la que había un gran predicador. where there was a great preacher. Tenían un fundamento bíblico fuerte They had a strong biblical y foundation, recibí mucho amor de los hermanos. and I received a lot of love from the brethren. Entonces, junto con mi amiga, So together with my nos friends, establecimos en esa iglesia. the two of us settled down there, in that church. Bueno, mi testimonio no es uno de esos testimonios que tú lo oyes y dices, wow. Well, my testimony is not one of those that makes you go, wow. Por ejemplo, si oyes un testimonio de una persona que ha estado en las drogas, You know, o en sometimes la you hear cárcel, testimonies of people who've been in drugs, in jail. la gente se sorprende. People are Dice, surprised. oh, qué maravilla lo que Dios ha hecho. Wow, how wonderful what God has done. Pero cuando una persona normalita como yo But dice when un a testimonio, normal person like me has Nadie his se her testimony, sorprende. no one is shocked. pero de todas formas, But anyway. el hecho de que estemos aquí The fact that we're here quiere decir que Dios ha hecho un milagro means that God's made a en miracle. cada uno de nosotros Each one of us. muy grande. That's huge, that's great. Cuando esta mañana veníamos por aquí, This morning when we were coming here, he oído a la hermana I heard the sister, Carmina, Carmina, la esposa del pastor, the pastor's wife, hablar sobre cómo nosotros hacemos diferencia de los pecados, talk about how we make a difference with sins. pero Dios, el pecado es pecado. But sin is sin for God. Entonces, en mi caso, So in my Dios estaba limpiándome, no de las drogas, God was porque yo cleansing no me, era not from drogadicta, drugs, because I wasn't a drug ni era addict alcohólica. or Dios alcoholic. me estaba limpiando de mi pecado en mi corazón, estaba limpiando el plato de dentro God was cleansing my heart, the sin in my heart inside. y aún está limpiándolo porque hay mucha suciedad.
suciedad. And they're still cleaning it because there's still a lot of dirt inside. Y hasta que no vayamos con el Señor, And until we are there with the Lord, el Señor hará esa limpieza que the necesitamos Lord will desesperadamente. continue doing that cleansing that we desperately need. Bueno, entonces, la palabra de Dios fue metiéndose en mi corazón Well, the Word of God started getting into y my heart. fue transformándome poco a poco. Yo no digo que mi conversión fue algo tajante. And that it was transforming me little by little. I cannot say that my conversion was overnight like cold turkey. Yo iba a la iglesia el domingo, I would go to church on Sunday, pero a veces el sábado but maybe me on iba Saturday con mis amigas por ahí. I went out with my Pero friends. de todas formas, el Señor hizo su obra But anyway, the Lord was y doing me His work. convenció, And he y me convinced me. convenció And he de convicted que Él es mi Salvador, That he is es my mi Savior. único Redentor. My only Redeemer. Entonces, me establecí en la iglesia, So I settled down in the church. formé parte de los grupos bíblicos universitarios I joined the university biblical groups. y ese grupo fue una ayuda para mí tremenda porque teníamos campamentos, teníamos salidas, teníamos estudios bíblicos con los compañeros de la And universidad. that university biblical group was very good for me because we had camps, we would go out, we had studies. Me formé y fue algo maravilloso. I was trained there and it was something wonderful. Empecé a estudiar magisterio. I started to teach, to study to become a teacher. Ya. Después trabajé por 2 años I como worked maestra. as a teacher for a few years. Después comencé a estudiar psicología Then I started studying psychology. y a la vez apoyé a uno de los grupos de exalcohólicos de allí de And I Valencia supported a group that supported ex-alcoholics para in Valencia to study there. Bueno, cuando yo acabé la carrera de psicología, When I finished my studies in psychology, ya los trabajos en España iban bastante mal, jobs in Spain were scarce, pero conocí a un psiquiatra cristiano but I met a Christian psychiatrist que vive en el norte de España, who lives in northern Spain, en Asturias, in Asturias, exactamente en Oviedo. exactly in Oviedo. Este psiquiatra The psychiatrist tenía una clínica had a clinic, y yo me fui allí 2 años and I went there for 2 years para poder aprender. to be able to learn. Porque ustedes saben que las personas que salen de la universidad Because people who graduate from university tienen un conocimiento teórico pero no saben nada de have a la lot of theoretical knowledge but don't know anything about practice. Entonces, incluso en esa clínica donde yo estaba aprendiendo, Even at that clinic where I was learning, yo tenía terapias de pareja, I had couples therapy, pero yo era soltera. but I was single myself. Y entonces ahora, So now que tengo 56 that años, I'm 56 years old, yo digo, ¿pero qué sabía yo I said, what para do I know? aconsejar a la gente? to advise ¿Qué people who are sabía yo married, de what lo did I que es know matrimonio, about married de lo que couples, es hijos being y de married, lo que having es children, la vida de pareja? and what life as a couple En is. fin, esto es un paréntesis. This is parenthesis. Bueno, allí en Oviedo There in Oviedo, había una iglesia que se estaba comenzando there was a church that was just y yo starting, ayudé, formé una célula para chicas. and I set up a cell for young girls. Habíamos muchas chicas y There pocos were chicos. many of us, many single girls, but very few single young men. Yo sé lo que es el sufrir. And I know it's to suffer like that. Bueno, en la época esa de Oviedo fue una época maravillosa. It was a wonderful time. Hasta hoy me escribo con el psiquiatra. To this day, I keep in touch with the psychiatrist there. Y ya hace Right to muchos each other. años. It's been many years. Y, o sea, fue una época muy bonita para mí It was a porque beautiful time for me profesionalmente me formé because I was trained professionally. en cuanto al Evangelio, Regarding the apoyé gospel. la obra de Dios I supported God's work, y socialmente, digamos que me desenvolví and socially, I was y able hice to muchos amigos. develop and make a lot of new Y friendships. todavía los tengo. And I Cuando still voy, hold on to them. todavía los veo. When I visit, I still get to see them. Bueno, ahí no queda la cosa. It didn't stop there. Después de los 2 años de Oviedo, After 3 years in me Oviedo, voy a Madrid. I moved to Madrid. Allí estudio un año
en la universidad Así, psicología clínica I took a year of clinical psychology in the university. y cuando acabo empecé a trabajar en un colegio When I evangélico, finished, I joined an evangelical college where I started to work. trabajé con problemas con niños de aprendizaje, trabajé con problemas con niños que tenían problemas de aprendizaje, And I worked with children who had learning problems. trabajé con ancianos, I worked with the elderly, impartiendo seminarios a giving the seniors ancianos. some Christian seminars. Y también trabajé enseñando clase de español en una escuela para misioneros. And I also worked teaching Spanish at a school for missionaries. Estaba enseñando español a los canadienses. I was teaching Spanish to Canadians. Y ahora los canadienses me enseñan a mí inglés. And now Canadians teach me English. Bueno, entonces allí en Madrid There in Madrid, pertenecía a una iglesia I joined no the church. bautista, That wasn't Baptist. era una iglesia de los hermanos libres. It was a church of the Free Brethren. No sé si la conocen I ustedes wonder esa denominación. if you know that denomination, the Quakers. Era una iglesia para mí que ha sido modelo. It's a church that been a model for me. Había un liderazgo extraordinario, There was an muy extraordinary leadership. dinámicos It was very y dynamic, siempre guardan un lugar en mi corazón. and they always have a place in my heart. Y ahí conocí a mi esposo. That's where I met my husband. Mi esposo Higinio My husband, Eugenio, es de Nicaragua is from Nicaragua. y allí, desde que lo conocí, And since I met him there, ya no me volví a separar de él I didn't separate from him anymore. hasta el día de hoy. To this day. Entonces, tenía ya los papeles para venirse para Canadá He already had signed up papers, documents to come to Canada. y yo, o sea, nos casamos, We got married. fuimos a Valencia, donde está mi mamá, We went to Valencia, where my mother is. y bueno, yo me quedé embarazada de mi primera I hija. became pregnant with my first daughter. Mi esposo vino para Canadá para abrir el camino. Came to Canada to start working and Entonces opening roads for us. yo tuve a mi hija, I had my daughter, mi primera hija, que First ahora daughter. tiene 24 años, who's now 24 years old. y después ya nos vinimos para acá. Then we all came here. Entonces, aquí hemos estado 10 años We've been here for 10 years en Toronto, Toronto. en la iglesia bautista, at the Baptist Church. y se dice pronto, pero nacieron 5 hijos. And you can say quickly, but we had 5 children. Vine con una hija I came with 1 daughter y 2 maletas, and 2 suitcases. y si ahora me fuera, And ¿cuántas now, maletas how many suitcases necesitaría? would I need? Entonces, serví en la iglesia bautista So I served at the Baptist lo que Church podía hacer porque tenía una carga muy grande. because I had a great load of work. Después nos fuimos a Hamilton Then we moved to y Hamilton. ahí los niños ya eran mayores y ya me dediqué plenamente al servicio de la And iglesia after the children grew up, then I joined the service at the church full time. y tomé responsabilidad, ministerios, I took up responsibility damas, in ministries niños, for ladies, children, escuela dominical para adultos, Sunday school for adults, teatro evangélico, Christian librería, evangelical theater, en fin, bookstore, lo que podía hacer. as much as I could do. Después los niños ya crecieron y The ya me children grew up. dijeron, mamá, Hamilton se está quedando And they told pequeño. me, Mom, how is that cool? It's too small. Vinimos otra vez para So Toronto we moved back to Toronto. y fuimos a vivir al lado de una amiga. And we moved next door to a friend. Dios lo planeó así. God planned it that Porque way. Dios planea donde vives. Because Porque God Dios plans even where you're gonna live. tiene un ministerio donde Because vives. He has a ministry for you where you live. Entonces, esta amiga nos presentó a la iglesia canadiense So this friend introduced us to the Canadian y church. estamos en la iglesia canadiense hace 3 años. And we've been at the Canadian church for 3 Pero allí years now. tenemos un ministerio en español también But we also have a ministry in Spanish there. y mis hijos están envueltos. And my children are involved in it. Y bueno, he tenido la oportunidad de estudiar un año más And I've been able to do Aquí one more en year of Toronto. studies here in Toronto. y ha sido muy importante para mí It's been very important porque for me este curso This me course. acredita para poder trabajar aquí. because this course is giving me accreditation to work here. Pero lo que yo quiero es comenzar
una obra de consejería cristiana porque es necesario. But what I want to do is I want to start the work of Christian counseling because it's Es necessary. necesario aconsejar It's necessary to advise. basados en la palabra de Dios. Give counseling based on the Word of God. Porque, señores, un consejero que no tiene principios bíblicos a nosotros no nos vale. Because if we don't have biblical principles, it's not good for us. No nos vale porque nos puede echar más aún en el pecado. It can throw us more into if we don't have what A una mujer have this entonces yo estoy dispuesta a hispana. so I'll keep kind of No me congregations. importa la I don't denominación. care about denominations. Lo que quiero es ayudar a los hermanos con una consejería que tenga un apoyo bíblico. I just want to help the brethren with biblical based counsel. Entonces, se acabó mi testimonio. Well, that's it for my testimony. Pero no sé si tengo tiempo todavía, pastor. But I wonder if I still have time. Menos 10. Ok. Until 10 to. Brevemente voy a, So I'll briefly brevemente voy a hablar un poquito de lo que tengo en mi corazón, ¿no? De, tell you about what's in my heart. ya. Bueno, antes de seguir adelante, Before I move on, le voy a leer I want to read to you un pequeño cuento a que short tiene que story ver con lo que les voy a decir that ahora. has to do with what I'm going to tell you afterwards. Este cuento dice, sacúdete This story y says, súbete. shake up and Sacúdete get on. y súbete. Shake up and get Presten on. atención. Pay attention. Se cuenta de cierto campesino It is que told of a tenía certain farmer una mula ya vieja. who had a mule who was already old. En un lamentable descuido, And in a case of neglect, la mula cayó en un pozo the mule fell into a well que había en la finca. that was there in the farm. El campesino oyó los bramidos del animal And the farmer heard the mule crying out. y corrió He ran up para ver lo que ocurría. to see what had happened. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, And he felt worried to see his faithful servant in that condition. pero después de amorosamente la situación, But after carefully considering the creyó situation, que no había modo de salvar al pobre animal he figured that there wasn't any way to save y the que poor más animal. valía sepultarla en el mismo pozo. And that he would rather bury it in the well, in the very well that was it. El campesino llamó a sus vecinos So the farmer called his neighbors y les contó lo que estaba ocurriendo and told them what was happening. y los enlistó para que le ayudaran a enterrar a la mula en And he el pozo. recruited them to help him bury the mule in the well. Al principio, At first, la mula se puso histérica, the mule was hysteric. pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paleando la tierra, But as the sus farmer and lomos, his friends were shoveling dirt on her back, le vino una idea en su mente. she had a thought in her mind. A la mula se le ocurrió The mule thought que cada vez que una pala de tierra that every time a shovel of cayera dirt sobre sus lomos, would fall on her back, ella debía sacudirse she should shake it up y subir sobre la tierra. and get on it, get on top of it. Esto hizo la mula palazo tras palazo. Did this, shovel after shovel, Sacúdete y shake up súbete. and get on top of it. Sacúdete y súbete. Shake up and get on top of it. Sacúdete y súbete. Shake up and get on top of it. Repetía la mula The mule para alentarse a sí misma. Would say out loud to encourage herself. No importa cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo. It didn't matter how hurtful the dirt and the stones falling on her back were. La mula luchó contra el pánico The mule struggled against y panic continuó sacudiéndose y subiendo. and went on shaking up and getting on top of it. A sus pies se fue elevando el nivel The del ground piso. under her feet started going up. Poco a poco, And little by little, los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula the surprised man above realized what the mule was doing. y eso los alentó a continuar And paleando. that encouraged them to continue shoveling dirt inside. Poco a poco se puede llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida pudo salir de un brincote And- de las paredes del pozo. Little by little, they made it to a point where the mule, even though he was tired, was able to jump out of the well. Entonces, la mula salió So the mule went out, de su problemática. came out of its problem. Mi pequeña meditación
porque no And tenemos mucho tiempo. my short meditation, because I don't have much time, Le he puesto el título Viviendo por encima de las crisis. is called Living Above Crisis. Y si la mula salió de esa crisis, And if the mule was siendo able to get out un of that animal, crisis, being an animal, ¿cómo saldremos nosotros? how much more can we get out? Nosotros podemos We can triunfar triumph, porque Dios ha prometido because God has promised que Él that He tiene un límite has a en limit las crisis for crisis, y que Él justamente da la salida and that He will give us a way out a las crisis que nos vienen. for the crisis that come upon us. Entonces, solamente vamos a mirar We'll un only look pasaje at a passage in the Bible en Primera de Samuel. in 1 Samuel. Vamos a ir un poquito de prisa porque no hay mucho tiempo. We're going to go a little Pero fast because we don't have much time. vamos a analizar But we're going to discuss la crisis por la que estaba pasando el rey David. the crisis that King David was going through. Capítulo 30 Chapter de 30. Samuel. 1 Samuel. Samuel se encuentra con el enemigo. He meets the enemy. Samuel, por el miedo que tenía de que el rey Saúl lo matara, Samuel, because he was afraid that King se Saul va would a kill him, trabajar con el enemigo del pueblo de Dios. went to work for the enemy of the people of God. Y estando haciendo ese trabajo And while he was doing that job con uno de los reyes de los filisteos, with one of the Philistine kings, el rey de los filisteos y los otros reyes the king of the Philistine and the other kings iban a invadir al pueblo de Dios. were about to invade the people of God. Pero los otros príncipes The other princes, rechazaron a David Rejected porque no David. se fiaban de él. because they wouldn't trust him. Y de esa manera And that's how Dios previno que él matara a sus propios hermanos. him from killing his own brethren. Al regresar a la aldea donde él When estaba, he came back to the village where he was, el pueblo se lo habían llevado, las mujeres se las had habían been llevado taken away. The women had been removed, y el pueblo estaba quemado. and the town was burnt down. Entonces, en la crisis, Then in the midst of this en crisis, el medio de esta crisis tan enorme, in the midst of this huge crisis, el pueblo se puso a llorar. the people started to cry. En medio de las crisis, lo primero que hacemos In the midst of crisis, the first thing we es do tener una reacción emocional. is to have an emotional reaction. Y a David lo querían hasta matar. And they even wanted to kill David. Ujú. Pero dice en el 30, But it número says 6, que in 1 Samuel David 36 se fortaleció that en David, Dios. even though he was greatly stressed, he was strengthened in God. Ahí está la clave. That's the key. Él recobró su He coraje recovered his courage yendo a Dios. by going to God. Él oró al He Señor prayed to the Lord, y el estado emocional en el que estaba and the emotional state he no was lo dominó. in did not overcome him. Porque los estados emocionales Because emotional states, o los dominas either you overcome them o te dominan. or they will overcome you. No hay otra alternativa. There isn't any other choice. O tú reaccionas positivamente Either you have a positive reaction y creces, and grow, o or te llenas de ira, you're de filled with rebelión anger, y de rebellion, amargura and bitterness, y decreces. and you will go down. No hay otra alternativa. There isn't any O other los alternative. problemas te hunden Either problems will sink you, o tú los pisas, or you como will step hacía in esa them, mula. like that mule did. Dos alternativas. Two choices. Entonces David oró al Señor Then David y el prayed to the Señor Lord. le dijo, The Lord told him, ve. go. Pero no le dio toda la luz. But he didn't give him all the light. Solamente le dijo, ven. He only told him, go. Pero no le dijo dónde están. Pero But he en didn't el tell them where they camino, were. en On el the road camino, there, en el camino, David era un hombre compasivo, amoroso. David was a loving, compassionate Bueno. man, a good man. Se encontraron a un
a un egipcio They met que an estaba medio Egyptian muerto. who was almost dead. Y en vez de dejarlo And abandonado, instead of leaving him there abandoned, le dieron comida. they fed him. Y haciendo ese trabajo, And by doing that, Dios les dio la luz que necesitaban. God gave them the light that they needed. Y el egipcio And the Egyptian man les condujo led them, al campamento donde estaban los amalecitas led con las them mujeres. to the camp where the Amalekites were there with the women. Entonces, resumiendo, en So las in summary, crisis in crisis, tú tienes que llorar porque es humano. you have to cry because it's human. Es humano. It's human. Pero tienes que But you have to actuar act. y tienes que obedecer con la luz que tienes. And you have to obey Y with en the el light that you proceso, have. Dios te revela más. And in the process, God will disclose more Entonces, to you. Cuando David recuperó a las pertenencias y las mujeres y el botín, So when David recovered the No. women and the belongings and the booty, no solamente se lo quedó para él, he didn't keep it for himself. sino que lo repartió y se lo dio para los que se habían quedado en el camino porque estaban cansados. But he distributed that among the people, even the ones who had lagged behind on the road because they were tired. Y también envió parte del botín And he also sent a part sus of it amigos de Israel. to his friends back in Israel. Entonces, Then, la crisis, crisis, fortalecerse en el Señor, you have to strengthen yourself in the Lord. actuar, You have to act. ser compasivo You have to be compassionate. y And bendecir a los demás you have to bless cuando others Dios te ha restaurado. when God has restored you. Entonces voy a acabar So I'm going to finish. Diciendo I'm un gonna finish by verso saying a muy verse precioso, That's really muy precious. precioso, Very que se precious. encuentra en Proverbios That is in Proverbs 3, 5, 6 y que dice, 3, 5, and 6. lo que ustedes lo saben, You know it. fíate de Jehová con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propia prudencia. and lean not on your own understanding. Y el Señor removerá And the Lord los obstáculos de tu camino. will remove obstacles Él from hará your way. rectas tus veredas. He will make your path straight. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, So if we trust God, el Señor the Lord va a remover los will obstáculos de nuestra vida, remove obstacles from our pero lives. tenemos que But confiar we have to trust y fortalecernos and strengthen en ourselves Él, in Him. el único que The nos only puede one ayudar. who can help Entonces, us. que el Señor les So may the bendiga Lord bless you y les prospere. and prosper you. Póngase de pie, hermano. Please stand Gloria a up, Dios. Y haga así conmigo. And do this with me. Aleluya, aleluya. Out, 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 out. Toda preocupación, Every concern, toda carga, every burden, la ponemos, we put it. la echamos fuera. Cast Levante it sus out. manos. Raise your hands. Aleluya, aleluya. Padre, gracias te damos Father, we thank you por tu for palabra. your word. Te damos We gracias thank you por el ministerio de nuestra hermana Mercedes. for the ministry of Sister Mercedes. Señor, llevamos tu palabra en nuestro corazón Lord, put your word in our hearts, y levantamos nuestras manos hacia ti. and we raise our hands to Y you. declaramos como el salmista, And we state like the psalmist, ¿de dónde vendrá mi where socorro? will my help come? Y él responde, And he answers, mi socorro viene de Jehová, comes from the Lord, que hizo los cielos y la made the tierra. heaven and the earth. Toda preocupación, Every concern, abatimiento, every depression, cargas, burden, las ponemos a tus pies we ahora. lay them at your feet now. Y ponemos nuestra mirada And we set our eyes en el autor y consumador de la in fe the author and maker of our faith. y proseguimos a la meta. And we push toward the goal. Gracias por tu palabra. And thank you for your word. Declaramos And we state que si tú con nosotros, that if you're with us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Gracias. Thank you. En mi corazón In my heart, he guardado tus dichos I kept your saying para no pecar that contra I may ti. not sin against you. Padre, ahora, And Father, now, al tomar la cena, as we take the Lord's Supper, pedimos que nos limpies, we ask that you cleanse us, que nos purifiques, you purify us, que seamos that we may be hombres y mujeres men and women lavados that are cleansed, por tu sangre preciosa, washed by your precious blood, por tu sangre through your wound
que habla más alto que la de Abel. The blood speaks more highly than that La of Abel. sangre preciosa de Jesús, The precious blood of que Jesus nos limpia de todo pecado cleanses us from all y nos sin hace más que vencedores. and makes us more than overcomers. Entramos Enter al lugar santísimo the holiest place, y ofrecemos nuestra adoración. and we offer our worship. Purifícanos Purify us, y santificanos. sanctify us. Gracias damos We thank you en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Mientras adoramos.